Bienvenidos a un nuevo día del canal. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Angie Chavarría, médico general y máster en nutrición y metabolismo clínico. Hoy vamos a hablar un poco sobre carbohidratos. Vamos a conocer qué alimentos contienen carbohidratos y vamos a tocar un tema muy importante para personas con sobrepeso, obesidad, diabetes y también para aquellos que queramos prevenirla. Este tema será el índice glicémico de los alimentos, es decir, la velocidad con la que un alimento va a elevar el azúcar en sangre o glicemia. Los carbohidratos reciben múltiples nombres, por ejemplo, carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, alimentos que contienen azúcar, pero todo hace referencia a lo mismo y son muy importantes porque son nuestra fuente principal de energía inmediata, que es la que utilizamos para mover nuestros músculos, para realizar cualquier tipo de actividad e incluso actividades que nosotros no tenemos el control, por ejemplo, el metabolismo que se da en nuestro organismo. Y el cuerpo humano es tan inteligente que como siempre necesitamos un abastecimiento continuo de carbohidratos o azúcares para órganos que son muy importantes, por ejemplo, el cerebro, vamos a almacenar carbohidratos, es decir, va a consumir, va a utilizar de lo que consumió, pero también va a guardar para cuando vayamos a necesitar y no podamos consumir en ese momento. Entonces los va a guardar en el músculo y en el hígado para posteriormente utilizarlo. Tenemos muchas fuentes de carbohidratos, por ejemplo, cereales, verduras, frutas, azúcar, miel, jalea, pero de esto hay unos que consumimos más que otros en nuestro día a día. No quiere decir que vamos a preferir uno sobre otro, simplemente es costumbre que ya tenemos de introducir ciertos alimentos más que otros en nuestra alimentación. Por ejemplo, los cereales. Algunos ejemplos de cereales son el arroz, la pasta, el pan, el trigo, la avena, la cebada, que son alimentos que casi diario estamos consumiendo, si no es que los consumimos ya a diario, en una, dos o tres raciones en el día, que es lo que consumimos normalmente de este tipo de productos. Vamos a clasificar los carbohidratos en dos grandes grupos. El primero en carbohidratos o azúcares simples y el segundo en carbohidratos o azúcares complejos. Nos vamos a referir a azúcares simples, aquellos que elevan de una forma más rápidamente el azúcar. Y nos vamos a referir a azúcares complejos o carbohidratos complejos, aquellos que suben el azúcar de una forma más lenta, más mantenida. La clasificación de carbohidratos simples y carbohidratos complejos la recibe en función de la estructura química que tenga cada uno de estos, pero el objetivo de nosotros no es conocer la estructura química de los carbohidratos, sino saber qué alimentos podemos consumir que sean más beneficiosos para nuestro organismo y de esa forma vamos a prevenir sobrepeso, obesidad y diabetes. Por eso vamos a utilizar en carbohidratos simples aquellos que son más fácil la digestión y por tanto aumentan más rápido el azúcar, y carbohidratos complejos aquellos que la digestión es un poco más compleja, un poco más lenta y por tanto el azúcar va a subir de una forma más lenta. Después de consumir cualquier alimento rico en carbohidratos, la glicemia va a subir de forma progresiva en función de este carbohidrato. Pero hay muchos factores que van a modificar esta velocidad de absorción y por lo tanto la velocidad a la que el azúcar va a subir. Aquí es donde entra la importancia del índice glicémico de los alimentos. Índice glicémico es una medida que utilizamos para determinar la velocidad a la que un determinado alimento va a subir el azúcar en sangre o glicemia. Entonces, es importante que conozcamos qué factores nos van a ayudar a modificarlo. Si lo clasificamos el índice glicémico, vamos a tener tres grandes grupos. Índice glicémico alto, el de índice glicémico medio y el índice glicémico bajo. Acá lo más importante es centrarnos en lo de índice glicémico bajo, que son alimentos que podemos consumir y que nos van a ayudar a mantener una glicemia estable. Y en el caso de los de índice glicémico alto, son alimentos que debemos, en la medida de lo posible, consumirlos de forma más esporádica o añadir algún otro alimento que vaya jugando con el índice glicémico de este primer alimento y lo vaya a disminuir.
Por eso ahora vamos a conocer los factores que van a modificar este índice glicémico en el caso de los alimentos con índice glicémico alto, porque no quiere decir que por tener índice glicémico alto no lo vamos a consumir del todo o lo vamos a eliminar de nuestra dieta, porque así como otros alimentos también provee de nutrientes y vitaminas que nuestro organismo necesita. Vamos a comenzar entonces con los factores que influyen en el índice glicémico de los alimentos. Uno de estos factores es la presencia de grasa en la comida. Cuando nosotros comemos, no solo comemos carne o solo comemos arroz o solo almorzamos una fruta o solo almorzamos una ensalada, sino que hacemos una combinación de muchos nutrientes para el momento que nos toque la comida. Nos referimos a la presencia de grasa cuando hay algún alimento que está aportando esta grasa en nuestra comida. Por ejemplo, cuando nosotros desayunamos miel, no solo desayunamos miel, o cuando solo desayunamos pan, el pan no solo está hecho de harina en algunas ocasiones, a veces lleva azúcar añadida o a veces, dependiendo del tipo, también lleva grasa. Un ejemplo aquí es que las grasas van a enlentecer el sistema digestivo y por tanto se va a absorber de una forma más lenta el azúcar que tiene el alimento que vamos a consumir. Por ejemplo, si en un desayuno nosotros consumimos una rodaja de pan con miel, la presencia del pan no está aportándonos grasa. Pero si al pan le untamos primero un poco de mantequilla o margarina y después le agregamos la miel, la presencia de la grasa en este pan va a hacer que la velocidad en que aumenta el azúcar, la miel, sea de una forma más lenta, porque el tránsito intestinal va a ser más lento. Otro de los factores es la presencia de fibra en los alimentos. Hay muchos alimentos que contienen fibra, solo que las cantidades de fibra varían de una a otra. Es preferible consumir los alimentos integrales que son más ricos en fibra, por ejemplo el arroz integral, la avena integral o el salvado de avena, que son alimentos muy ricos en fibra, o las verduras crudas. Ya sabemos que las fibras no las podemos digerir, por lo tanto, como no las podemos digerir, van a tardar mucho más tiempo en el sistema digestivo y por tanto, si las acompañamos con algún alimento que tiene un índice glicémico alto, este índice glicémico se va a volver bajo. Un ejemplo de esto es la avena integral. Si a la avena integral le agregamos azúcar, el azúcar que agregamos se va a volver con un índice glicémico bajo. ¿Por qué? Porque la avena integral está rica en fibra, entonces va a enlentecer el tránsito digestivo. Otro factor que modifica el índice glicémico de los alimentos es la presencia de proteína. Por ejemplo, si hoy tomáramos la decisión de almorzar verduras cocidas, especialmente zanahoria cocida, esta tiene un índice glicémico alto. Pero al combinarlo con una proteína, por ejemplo, un pollo a la plancha, el índice glicémico de esta va a ser bajo porque la proteína hace que el tracto intestinal sea más lento y por tanto el azúcar va a subir de una forma más lenta. Ahora, para terminar de hablar de los factores que modifican el índice glicémico de los alimentos, vamos a hablar de dos más: el tamaño de las partículas y el grado de gelatinización de la fécula. En el tamaño de las partículas nos referimos a que un alimento, mientras más pequeño o pulverizado sea, mayor o más rápido va a ser la absorción de este alimento. Por ejemplo, cuando consumimos zumo de fruta, como las metemos en la licuadora y estamos triturando, cuando nosotros consumimos esta, va a ocasionar que el índice glicémico sea alto. Todo lo contrario va a pasar cuando consumimos la fruta con cáscara, porque la presencia de la fibra de la cáscara va a hacer que el índice glicémico sea bajo. Y nos referimos a gelatinización de la fécula al sentido de la hidratación, es decir, cuando ponemos a cocer una fruta, verdura, que la estamos hinchando, la estamos hidratando, la estamos llenando de agua. Esto va a ocasionar que el índice glicémico de estos alimentos aumente. Acá les voy a dejar una tabla con alimentos que tienen índice glicémico alto e índice glicémico bajo. Ya para terminar, recuerda no pasar por cocción todos los alimentos. Preferiblemente consumir las verduras crudas, las frutas con cáscara. También cuando vayamos a consumir proteínas, de preferencia que estas sean proteínas magras. Evitar los alimentos que contengan mucha grasa, siempre tomar abundante líquido. Y por último, utilizar
pasta, arroz, avena que sean integrales, que tienen un mejor contenido en fibra. Si te ha gustado el video, suscríbete, comparte y si tienes alguna pregunta la puedes dejar en los comentarios.